¿Qué tal, queridos hermanos? Un gusto saludarlos. Se está comenzando el sábado, así que estamos contentos de reunirnos nuevamente para cantar juntos y tener un momento de comunión con Dios. Comencemos cantando. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. Dios, yo te pido en oración, nace en mí, dame salvación. ¿Quién es el anciano para la iglesia? Él es un líder y referencia espiritual. Él es un ejemplo de compromiso con Dios en el hogar y en su comunidad. Siempre está dispuesto a atender las necesidades de los que lo buscan. El anciano es el reflejo del amor de Dios. Asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas. Proverbios 27:23. 19 de junio, Día del Anciano. Muy bien, luego de estas canciones y de este video que nos recuerda que mañana es el Día del Anciano, el día en el que la Iglesia reconoce el ministerio de los ancianos,
contentos, agradecidos por ese ministerio tan valioso para la iglesia, y les invito a orar juntos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque hemos llegado en las horas del nuevo sábado. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, porque estás con nosotros todos los días y podemos reconocerlo y reconocerte como nuestro Creador, el dueño de nuestras vidas en este sábado. También te doy las gracias por los ancianos de la iglesia que tú tienes para poder dirigir, conducir, aconsejar a cada ministerio de la iglesia y al rumbo general de la iglesia, para ayudar a los que somos pastores. Te pido que bendiga ricamente cada uno de los ancianos de las iglesias y a sus familias también. Y ahora, Padre, te pido que podamos también ahora disfrutar de la comunión contigo y de este tema que brota tu palabra. Te pido estas cosas por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta tardecita me gustaría que podamos juntos estudiar sobre la realidad de Cristo entregándose, y yo diría despojándose y hasta vaciándose de todo lo que significaba ser plenamente Dios, absolutamente Dios en el sentido más completo del término, y llegar a ser nuestro Salvador, hacerse hombre justamente para llegar a ser nuestro Salvador. En Filipenses 2, 5 al 11 hay un pasaje muy conocido, célebre, maravilloso, sublime, que nos habla justamente de ese vaciamiento de Cristo. Es el meollo de la carta de Filipenses, donde se habla de ese consentimiento, de esa condescendencia de Cristo, y me gustaría que podamos ver qué se ha logrado con semejante condescendencia de parte del Señor Jesucristo, y qué modelo o qué ejemplo eso de alguna manera establece para con nosotros. Dice Pablo allí en Filipenses 2.5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que va a describir de Cristo es un sentir, un modelo, un ejemplo, una meta a ser alcanzada también por las personas, por nosotros. Pero dice, Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Cristo es Dios, ¿no es cierto?, previo a su encarnación. Posteriormente a su encarnación, Él sigue siendo Dios, pero el hecho de ser Dios no fue para Él algo a lo cual se aferrara. Fue Dios sin aferrarse a ello. Fue Dios sin aferrarse a los privilegios o a las prerrogativas que tiene Dios por ser Dios, el creador de todo, el dueño de todo. Él no se aferró a su condición de Dios, porque siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse diciendo el pecado es problema de otros, el pecado es problema del autor del pecado, o es problema de Adán y Eva, o es problema de la raza humana. No, Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y decir, no, yo no voy a meterme en esto, no, de ninguna manera. Fue Dios sin aferrarse a ello. Y entonces se despoja a sí mismo. Y ese despojo fue paso por paso. El primer despojo fue hacerse hombre. Un creador que llega a ser en forma de una de sus criaturas, como un carpintero llega a ser un pedazo de madera, o un artista plástico llega a ser parte de un cuadro. Algo que no es tan grande que no se puede comprender la encarnación de Cristo, ¿no es cierto? Pero llegó a ser hombre, sí. Y no cualquier hombre, porque podría haber venido como un gran soberano. De hecho, Satanás lo tienta diciéndole, todo esto te daré si postrado me adoras. Podía él conquistarlo todo, ser el dueño del mundo, sin pasar por la cruz. Pero él se despojó a sí mismo y fue un hombre tomando forma de siervo. Él vino al mundo para servirnos, para ser servido. Semejante a los hombres, sí. No idéntico, porque evidentemente él vino sin inclinación al pecado o al egoísmo como tenemos los seres humanos, forma innata. Pero se hizo hombre y forma de siervo. Y no solamente eso, sino que estando en esa condición de hombre y de siervo, se humilló a sí mismo todavía más, se despojó a sí mismo todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. La muerte fue la peor. La muerte fue previa, o fue posterior a muchas torturas y vejaciones. Muerte de cruz, la peor de todas, la más cruel. Ahora, ese despojo, ese vaciamiento de Cristo absoluto, completo, llegó a ser
hombre, siervo, obediente hasta la muerte y la peor de las muertes que fue la muerte de cruz. Todo ese despojo no fue en vano. Ese despojo es recompensado porque dice allí Filipenses que Dios también le exaltó hasta, por eso que hizo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así que el despojo es recompensado. No es un vaciamiento porque sí, un despojo porque sí. Él se despojó y se vació y eso no quedó en la nada como un ejemplo de amor ideal y nada más, sino que tuvo su recompensa. Y Él lo exaltó, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que al final del conflicto todos reconocerán la justicia, la misericordia de Dios y la grandeza de Cristo. Ahora, recordemos que Pablo había dicho, haya ustedes este sentir que hubo en Jesús, por lo tanto esto que vemos de Cristo es un ejemplo para la vida cristiana. ¿Será que también tenemos que estar nosotros dispuestos a vaciarnos como Cristo lo hizo? ¿Dispuestos a vaciarnos y dejar cosas por Cristo? De hecho, Pedro preguntó a Cristo en cierto momento, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Qué ganamos? ¿Cuál es la recompensa? Dejamos todo, poco, pero era todo lo que teníamos, una barca, unas redes, pero dejamos todo. Así que Jesús les dijo, tras esa pregunta, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, en ese mismo momento cuando que Cristo sea exaltado por sobre todo nombre, ¿no es cierto? En ese mismo momento, así como Cristo se vació, se despojó y fue recompensado, lo mismo pasará con aquellos que hayan dejado, hayan abandonado todo lo que hayan tenido, mucho menos seguramente, pero todo lo que hayan tenido, como lo hizo Pedro, ¿no? Dice Cristo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Eso aclara al final de ese pasaje de Mateo 19, 27, ¿no es cierto? También aclara más adelante, en este caso Pablo, ¿no es cierto?, que muchas veces el despojo se da en esta misma vida, ¿no es cierto? Es un despojo de diferentes cosas. Por ejemplo, los cristianos o los primeros cristianos padecían a veces despojos de sus bienes materiales. Pablo dice en Hebreos 10:34, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Por lo tanto, el despojo es recompensado, el vaciamiento es recompensado. Cuando Ruth dejó todo lo que tenía, su casa, su parentela, para seguir a Noemí y volver a la tierra, ¿no es cierto?, de Belén, sin tener nada asegurado por delante, y la recibe vos, en Ruth 2:11 hay algo muy, muy interesante, que marca justamente la pauta de que en toda la Biblia se reconoce el hecho de que el que deja cosas por Dios no queda o no quedará con las manos vacías. Le dijo vos a Ruth, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y cómo has dejado a tu padre, tu madre y la tierra donde naciste para venir a un pueblo que no conocías. Que Jehová te recompense por ello y que recibas tu premio de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ella dejó todo lo que tenía, su casa, su tierra, su parentela, fue a refugiarse bajo las alas de Dios. ¿Y qué les parece cómo le fue a Ruth? Llegó a ser antepasada ni más ni menos que del Mesías, ¿no?, del Salvador del mundo. Bueno, de hecho, vimos que los discípulos habían dejado cosas por Cristo. Algunos dejaron la banca, como por ejemplo Mateo, que estaba en el banco de los tributos y Jesús le dijo, sígueme, y él se levantó y lo siguió. Otros dejaron la barca, como Lucas 5:11 se dice que trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Cristo. Otros dejaron también, por supuesto, las redes, como dice Mateo 4:20, dejando al instante las redes le siguieron. Y Jesús dice, ¿no es cierto?, de cada discípulo, sea pecador, sea cobrador de impuestos, sea quien sea, que cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, dispuesto a dejar lo que sea por el Señor Jesucristo. Y Pablo también consideraba y había pagado su propio costo del discipulado al decir en Filipenses 3:8,
Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, toda aquella cosa que nos impide seguir a Cristo es basura, está de más. Tiene que ser puesto a un lado para seguir a Cristo. Ahora, ¿será que lo que dejemos es nuestro? ¿O en realidad hasta lo que creemos que es nuestro, de alguna manera lo hemos recibido? Claro que sí. Nada es absolutamente nuestro. 1 Corintios 4:7 dice, ¿quién te hace superior? ¿Y qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Todo lo que dejamos o lo que tengamos que dejar o estar dispuestos a dejar, en realidad todo viene de la mano de Dios. Nada nos pertenece. Todo lo hemos recibido. Así que el servicio calificado que Cristo prestó al venir y vaciarse requiere estar liviano, despojado y renunciado de antemano. Renunciado de antemano. Así se vació Cristo para alcanzarnos, así debemos caminar nosotros en el sentir de Cristo sin aferrarnos a nada excepto a Cristo. No mires, por lo tanto, querido hermano, querido amigo, que mirás este programa en lo que has dejado por Cristo, ni te aferres demasiado a lo que quizá debas dejar en algún momento por Él. Recordemos, sin embargo, que todo despojo, todo vaciamiento es notablemente recompensado en el reino de Dios. Pensemos en esto mientras escuchamos este tema musical. ¿Quién está por Cristo? ¿Quién le servirá? A salvar a otros, ¿quién le ayudará? ¿Quién dejando el mundo contra el error luchará por siempre al lado del Señor? Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. No por la corona ni el galardón entro en esta lucha y alzo el pendón. Por los pecadores Cristo se entregó, en llevarlos a sus pies me gozo yo. Por su magna gracia, su profundo amor, yo estoy por Cristo, es mi Rey, Señor. Y luego de esta canción les invito ahora a orar. Querido Padre Dios, te damos las gracias por un nuevo sábado que ha comenzado y te pido, Dios, que podamos disfrutar en tu compañía, de tener a Cristo, de conocerlo y saber que todo lo que tenemos, sea poco o mucho, viene de ti y no hay nada que sea más importante que tener esa conciencia de que estamos en tu camino sin nada quita tu presencia en nuestro corazón. Esta cosa la pido agradecido por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, que tengamos todos un muy feliz sábado. Dios les bendiga.